¿Has sentido que la vida te da más preguntas que respuestas? Aventúrate con nuestro equipo de psicólogos en esta serie de podcasts para mostrarte cómo a veces lo más complicado de la vida es elemental. Bienvenidos y bienvenidas a Elementalmente. Bienvenidos a Elementalmente, soy Carlos Converse y el tema de hoy es Cojámosla suave. Hoy hablaremos un poco acerca de las expectativas sociales y las expectativas personales. Estamos con Margarita, quien profundizará un poco más en el tema. Sí, Carlos, como nos estabas contando un poco, justamente el tema de las expectativas sociales es cuando nos preguntamos o antecedemos la forma en la que van a comportarse los demás. Y por otro lado, cuando estamos preguntándonos o estamos adquiriendo demandas sobre nosotros mismos, hablaríamos de expectativas personales. Básicamente, si tú te hablaras de ti y te dijeras, Carlos, tiene que ser de esta forma, tiene que ser este tipo de amigo, tienes que ser este tipo de novio, etcétera, etcétera. Muchas veces lo hacemos de forma automática y casi que inconsciente. Bueno, pues a mí me ha pasado que siempre tuve la expectativa de que cuando llegara a mis 24 años iba a ser autosuficiente económicamente, cosa pues que no ha sucedido y que me genera algo de frustración. Sin embargo, es algo que he podido manejar. Y como bien lo mencionas, esto ocurre de forma automática. El cerebro tiende a categorizar y organizar todos los elementos que cumplan determinadas características por sí solo. Y no es malo. Lo que hay es que tratar de hacerlo consciente y empezar a ver a cada persona y a cada actividad como una cosa nueva. Sí, yo creo justamente que eso es interesante porque si uno se pone a pensar, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, y es que cuando uno, por ejemplo, inicia un trabajo nuevo, lo primero que se fija es cómo va a ser su jefe, cómo va a ser su colega, cómo va a ser X o Y persona, y antecede el comportamiento muchas veces de los otros, muchas veces uniéndolo a experiencias pasadas que no fueron tan favorables. Esto puede ser difícil en la medida en que no siempre las personas son de una misma forma, como tú dices, y es importante tratar de flexibilizar los caminos con los que nos acercamos a los otros, pero también aquellos caminos con los cuales nos guiamos para conseguir nuestras propias metas, porque el tema de las expectativas sociales y personales es que no solamente están vigilando el comportamiento de los otros, sino también el propio. Y pues definitivamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que el mundo no es algo así como una lista de compras, aunque a veces pareciera que nosotros creemos que sí, sino que son las circunstancias las que nos van dictaminando también lo que podemos hacer y lo que no. Sí, claro, el ejemplo claro de circunstancias limitantes es ahora el COVID, lo cual nos ha parado los pies a muchas personas y nos ha limitado con respecto a nuestras metas o a ciertas cosas que queríamos hacer. Sin embargo, pues hay dos caminos que podemos tomar, ¿no? Podemos frustrarnos, tirarnos a llorar y no hacer nada al respecto, o buscar otras maneras alternativas para conseguir nuestras metas e incluso seguir trabajando en ellas mientras las podemos conseguir. Sí, y yo creo que con lo que dices que me parece como muy importante es el tema también de que muchas veces quizá estamos esperando a que llegue el momento ideal o el momento perfecto para que el mundo sea tal cual nosotros esperamos y pues realmente yo creo que eso solo sucede en las películas cuando el protagonista alcanza lo que quiere sin importar qué sucede en el camino, ¿no? Como una idea muy hollywoodense de toda la felicidad y de Sí, estos temas. es una idea un poco fantasiosa, Sí. ya que hay que ser positivo es muy importante, no hay que esperar a que el mundo se amolde a nosotros, hay que ser aterrizados y tener unas expectativas realistas, pequeñas a corto plazo que sabemos que podamos cumplir y tener en cuenta que no todo se va a confabular a nuestro favor. Sí, de hecho, esa palabra confabular me recuerda una frase que yo hace un tiempo escuché de Paulo Coelho. Mucha gente no lo quiere, pero pues Yo tú tampoco. tampoco. Sí, bueno, pero básicamente del no tan popular Paulo Coelho en algunos ambientes, y esa frase es: el mundo confabula a favor de los soñadores o conspira a favor de los soñadores. Y yo no creo que esto sea tan así, ¿sabes? Yo creo que el mundo no es que conspire y que las cosas simplemente se nos van a dar, sino que también somos las personas las que decidimos y nos acercamos poco a poco a lo que queremos que suceda, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta que hay cosas que están en nuestras manos y otras que no. Hay cosas que simplemente suceden y no las podemos cambiar, pero eso no significa que al final no podamos conseguir nuestras metas. Tal vez queden aplazadas
pero la idea es no rendirse y siempre seguir en pro de ellas. Sí, de acuerdo. Y sobre, sobre las metas también me surge este tema de cómo lograrlas, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos ideas de, bueno, quiero viajar, quiero hacer esto, pero para eso hay que contar con planes. Y muchas veces esos planes son muy, muy, muy estructurados, que terminan siendo más que planes y opciones, guías muy rígidas de cómo deberían ser las cosas. No sé a ti cómo te ha ido con esto. Pues tú me conoces desde hace mucho tiempo y tú sabes que yo por lo general no suelo formar planes muy estructurados. Me parece que si se estructura mucho un plan, un paso falla, todos los demás es como un efecto dominó, también pueden fallar. Ujú. Por lo tanto, yo trato de tener mis metas claras y trabajar en pos de ellas, pero sin un plan determinado paso a Como sin paso. algo que te ¿Y esté tú? diciendo tiene que ser A, B, C y me da D. Sí, exacto. Sí, está interesante eso. Yo creo que al contrario, por ejemplo, en mi caso me pasa lo opuesto, porque hago demasiados planes y bueno, que no son súper estructurados. Mi problema más que eso es que quiero hacerlos todo el tiempo. Y como no muchas veces me alcanza el tiempo para hacer todo el tiempo, entonces tiendo a frustrarme por eso. Ahora lo manejo Sí, más, pero claro, sin duda es un aspecto que me ha perseguido a lo largo de mi vida. como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces si queremos hacerlo todo al mismo tiempo, planeamos muchas actividades y nos comprometemos con muchas tareas, al final vamos a acabar frustrados porque no nos alcanza el Sí, tiempo y vamos a terminar en problemas nosotros. Lo importante es plantearnos límites realistas, como dije antes, y poder cumplir con todo así sea sí, poquito. total. Y yo creo que eso uno a veces lo aprende a las malas, ¿no? O sea, como que cuando uno termina quemado, quemada por el trabajo, entonces ahí uno aprende que hay que repartir las cosas, tratar de tener este tipo de expectativas o pensamiento realista que nos estás comentando, Carlos. Y con esto también les queremos decir, bueno, uno que obtiene de un pensamiento realista. Y básicamente es tratar de balancear lo bueno tanto como lo malo. Porque yo creo que muchas veces estamos pensando en aquello que no conseguimos, de hecho es un sesgo natural y ya comprobado por muchísimos estudios alrededor del mundo, y es que nos fijamos en aquellas cosas que no funcionan como si tuviéramos una lupa, pero olvidamos las cosas que sí funcionan, las cosas positivas que hemos conseguido, los amigos, la pareja, así como no todo es felicidad, tampoco no todo es tristeza. Y hacer digamos, un balance justo de eso también nos genera un pensamiento un poco más realista y un poco más justo con nosotros mismos. También hay que tener en cuenta que hay factores internos que también nos obstaculizan a conseguir nuestras metas, ¿no? No todo está allá afuera. Claro. Si nosotros ya sabemos qué factores limitantes tenemos y que no todo depende de lo que está afuera, de lo externo, de lo que pasa del ambiente, eso nos pone una carga de responsabilidad mucho mayor. Sí, de acuerdo. No podemos estar culpando a los demás o a otras cosas que pasan. Y es tener en cuenta nuestras debilidades para tratar de fortalecer esos aspectos. Sí, y yo creo que justamente se trata de reconocer que todos somos humanos. Y bueno, hay cosas que seguramente para las que yo no seré tan buena, pero tú seguramente sí, o viceversa. Y el punto de reconocer nuestros potenciales, así como nuestros momentos u oportunidades de mejora, como les gusta a las empresas llamarlo, es una forma para tratar de reconciliarnos un poquito con quienes somos. Y por ejemplo, algo que sucede cuando no nos damos cuenta de esto es que a veces tenemos unas expectativas muy altas relacionadas con el éxito, sobre todo, con el trabajo, con todos estos temas. Y yo creo que actualmente eso se está disparando mucho más, ¿no? Sí, empezando porque todos definimos el éxito de forma distinta. Algunos lo definen como tener un trabajo estable o ganar cierta cantidad de dinero o pasar más tiempo libre o viajar. Entonces, esas expectativas de éxito varían de persona a persona, pero es importante que sean flexibles, ya que no en todo momento podemos estar en ese estado óptimo en el que nos gustaría. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, pues con el COVID hay mucha gente que ha dejado de trabajar o está trabajando menos o incluso está trabajando mucho más, ya que la barrera entre la casa y el trabajo se difumina mucho y eso, por esa necesidad de éxito que les dice que trabajar es lo que les da éxito, han descuidado mucho su salud física. Sí, sí, y yo creo que eso también tiene que ver con el tema de que, claro, como ahora no hay límites entre el espacio real, entre comillas, y el virtual,
Lo que sucede es que si yo me desconecto antes o si yo dejo mi teléfono de lado un momento mientras no es el horario laboral, siento que les estoy fallando a los otros. Siento que tengo que ser bueno siempre con los otros. Y esta idea como de debes caerle bien a todo el mundo es una idea que está flotando en el ambiente siempre. Y es imposible, porque como hemos mencionado, todo el mundo tiene unas expectativas distintas de muchas cosas. Eso incluye las relaciones sociales, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, incluso las relaciones laborales. El hecho es que estas expectativas distintas pueden causar muchos choques o malos entendidos. Lo importante es tratar de dialogarlo y llegar a un consenso de ser posible, Sí, sí, claro. Igual yo creo que no siempre habrá consensos porque pues el conflicto es humano y lo que tú dices, como de ser obviamente. posible, la idea es buscar opciones, pero digamos que lo importante es sortear aquellas cosas o más bien balancear aquellas cosas que nos limitan y tratar de cuidar de nosotros, por ejemplo, en el caso que mencionábamos como el ambiente laboral, y a su vez pensar en los otros, pero sin dejar de pensar en nosotros mismos, porque no podemos agradarle a todo el mundo, eso es una cosa que no va a suceder, nunca seremos la persona perfecta, el novio, la novia perfecta, ni tendremos la vida perfecta, sino sería muy aburrido. Y yo creo que reconocer que todos somos seres falibles, que se equivocan y tienen errores, pues es parte de todo esto, ¿no? Claro, eso es ser humano. En Y pocas pues, mejor palabras. dicho, pues, cojámosla suave y hagamos lo que podamos con lo que tengamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy y los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram para más información. @elemental.mente. Gracias. Hasta luego.